enfoque pragmático de la argumentación jurídica lo considera no solamente como un ejercicio de lógica formal, sino como una actividad social en el cual se va a buscar convencer y persuadir a cierto auditorio, en el que los hablantes, como pueden ser los jueces, abogados, fiscales y las partes, van a adaptar su mensaje a determinado auditorio para así lograr que éste tenga los fines para el cual ha sido adaptado. Es decir, en palabras de Atienza, la argumentación es una actividad social la cual toma en cuenta los argumentos, el discurso y a las personas a las cuales se va a buscar convencer y argumentar sobre cierto tema. Contamos con 4 características principales dentro de la argumentación pragmática. Durante la argumentación pragmática se utiliza el discurso como un medio para persuadir a una audiencia. El discurso se entiende como un acto de habla complejo y se considera las intenciones del orador o del interlocutor. Estas pueden ser alegar, prometer u ordenar, entre otras, dependiendo de las circunstancias. En la pragmática no solamente se considera lo normativo, también tenemos que considerar el contexto social y cultural donde se realiza el litigio. Es así que tenemos otras consideraciones, como puede ser el perfil de los participantes, los principios por los que se guía la audiencia o los valores que estos consideran, también la finalidad normativa y las circunstancias fácticas. Persuadir implica conocer a la audiencia a la que uno se dirige. Quienes realizan esta persuasión son los interlocutores. Existen diversos tipos, estos pueden ser los jueces, las partes o la opinión pública, ya que lo que buscan es persuadir a la audiencia mediante un discurso. El indicador de un buen argumento pragmático es el poder o la capacidad que tiene de convencer a la audiencia o a quienes los escuchan. Esto significa que la audiencia debe de sentirse persuadida por la tesis propuesta. Es decir, que la argumentación nos ofrece un efecto de verdad, aunque no siempre tiene que ser una verdad absoluta, lógica. Si vemos lo que es la argumentación desde el punto de vista jurídico de la norma aplicable al caso en concreto, definitivamente va a haber diferentes factores que van a permitir de que se interprete de forma distinta en un contexto totalmente distinto, y seguramente se van a encontrar argumentos, ¿no?, sólidos para sustentar cada una de esas posiciones, ¿no?, en forma solvente, ¿no?, para asumir una posición determinada, ¿no? Con respecto al tema de los hechos, ¿no?, la reconstrucción de los hechos, ¿no?, también la argumentación que se pueda realizar para reconstruir los hechos, también hay una cierta limitación, porque siempre va a haber ese cuestionamiento si los argumentos que se puedan exponer permiten construir la realidad de cómo es que han sucedido esos hechos, ¿no? Entonces va a haber muchas veces cierta desazón cuando no se hace una correcta inferencia, ¿no?, cuando hay una reconstrucción de hechos totalmente incongruentes en los argumentos, ¿no? Entonces va a permitir precisamente que, si bien es cierto, se pueda dar argumentos sobre esa reconstrucción de hechos, no necesariamente van a satisfacer a muchos. Por ejemplo, ¿no?, cuando como criterio de argumentación utilizamos la prueba indiciaria, ¿no?, y dentro de la prueba indiciaria realizamos inferencias entre determinados hechos probados para poder construir el hecho principal que va a permitirnos subsumirlo en la norma. Entonces, esas inferencias muchas veces van a ser influenciadas por aspectos netamente valorativos, ¿no?, incluso hasta, podremos decir, aspectos subjetivos del que realiza la operación intelectual para reconstruir los hechos. Entonces, cada persona es un mundo. Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos reconstruir un hecho que quizás no ha sucedido en la realidad,
¿no? Entonces, eso es muchas veces el riesgo. En la pragmática encontramos dos enfoques principales, el enfoque retórico y el enfoque dialéctico. Cada uno es sostenido por un diverso autor. Por ejemplo, en la retórica tenemos a Perelman. Este enfoque se basa más en el convencer o persuadir al auditorio. Para ello tenemos tres elementos, que es el orador, quien propone un discurso mediante el cual trata de convencer al auditorio o la audiencia. Estos tres elementos interactúan entre sí, sin embargo, esta audiencia tiene más un carácter estático, puesto que en el enfoque retórico se trata más entre el discurso y el orador. En cambio, tenemos un enfoque dialéctico postulado por Thurman, en el que se trata del rol dinámico de las partes. Estos pueden ser el proponente y el oponente. Estos tratan de convencer al auditorio, sin embargo, se enfoca más en la interacción de ambas partes. El modelo argumentativo de Perelman. Perelman sostiene que la argumentación jurídica no debe depender exclusivamente de la lógica formal. Señala en su enfoque la nueva retórica que la lógica formal debe complementarse con las herramientas argumentativas para justificar decisiones. Uno de los elementos importantes de su enfoque es la diferencia entre auditoría particular y auditoría universal. La auditoría particular está dirigido a un grupo de personas en específicos, como jueces o abogados que comparten valores similares. La auditoría universal está dirigido a personas en generales que se busca convencer mediante argumentos generales. Perelman y su relación con la pragmática jurídica. La pragmática jurídica es el estudio del derecho. Es por eso que el enfoque de Perelman es importante para la construcción de los argumentos. El modelo argumentativo de Tolman. Stephen Tolman desarrolló un esquema de argumentación que trasciende la lógica formal y se centra en el análisis práctico del discurso argumentativo. Su modelo se compone de solamente 6 elementos que son esenciales. En primer lugar, la pretensión, la conclusión o afirmación que se define. En segundo lugar, tenemos a las razones, que es la evidencia o hechos que respaldan esta pretensión. Luego, la garantía, la regla o principio que conecta las razones con la pretensión. Luego tenemos al respaldo, que es la justificación adicional que refuerza la garantía. Luego le sigue las condiciones de refutación, que son excepciones que pueden debilitar el argumento. Y finalmente es el calificador modal, que es la indicación del grado de certeza del argumento. Este modelo permite estructurar y evaluar la solidez de los argumentos jurídicos, proporcionando una herramienta analítica para la toma de decisiones judiciales. Entonces, la relación entre Tolman y la pragmática jurídica. Bueno, la pragmática jurídica estudia cómo los jueces y los abogados, los legisladores, utilizan el lenguaje jurídico en la construcción de sus razonamientos. La teoría de Tolman se integra de manera natural en este análisis, dado que permite desglosar los argumentos en sus partes fundamentales y llevarlos a una coherencia dentro de un contexto normativo. En la práctica judicial, el modelo de Tolman ayuda a explicar cómo los jueces justifican sus decisiones, asegurando que los fallos sean racionales y estén debidamente fundamentados. Por ejemplo, en sentencias constitucionales, los jueces deben articular sus razonamientos, considerando los principios jurídicos y las garantías constitucionales, lo cual es consistente con el enfoque pragmático y argumentativo de Tolman. Bueno, el modelo de Tolman ha sido utilizado en el análisis de decisiones judiciales para evaluar la coherencia y solidez de los fallos. Un ejemplo relevante es el uso de su esquema en litigios constitucionales, donde se requiere una argumentación que es detallada sobre la interpretación de los derechos fundamentales. El análisis estructural de los argumentos facilita la identificación de falencias argumentativas, además de la construcción de decisiones más racionales y, sobre todo, justificadas.
La concepción pragmática tiene varios beneficios en el ámbito legal, pues al incorporar el contexto social y las finalidades de la norma, puede producir argumentos más realistas y conectados a la realidad social. También puede fomentar un proceso argumentativo más dialogal y democrático, pues podemos tener en cuenta los puntos de vista y necesidades de los participantes, como sugiere Habermas en su ideal del discurso. También al centrarse en lo que es en la aceptación y la persuasión, puede incitar al jurista a crear argumentos más comprensibles y convincentes para distintos públicos. Así señala Dienza que el interés pragmático ha impulsado en la creación de la teoría moderna de la argumentación jurídica, incorporando elementos prácticos y éticos en la racionalidad del derecho. Sin embargo, también se han señalado sus limitaciones. Entre las objeciones figura la subjetividad. Si lo central es la persuasión, se teme que la retórica prime sobre la verdad lógica, conduciendo a una manipulación del discurso. Como advierte la crítica Alexi, la argumentación retórica puede producir solo un efecto de verdad, sin garantizar la veracidad objetiva de las conclusiones. Además, enfatizar el contexto y los fines puede desembocar en decisiones impredecibles o parcializadas, pues todo dependerá del poder persuasivo de cada parte. El propio Alexi reconoció que prometer eliminar la discrecionalidad era ilusorio, ya que incluso con reglas discursivas, el juez conserva un margen para ponderar valores y en la práctica la discrecionalidad persiste. Otro problema es el relativismo potencial. Si cada auditorio y situación son distintos, no existen criterios fijos ni absolutos para resolver las controversias. En síntesis, los críticos concluyen que el pragmatismo no suple las reglas lógicas, evita activamente la arbitrariedad. En resumen, la concepción pragmática de la argumentación jurídica resalta su función persuasiva y contextual que ésta tiene. Como hemos venido mencionando, autores como Atienza y Alexis contribuyen a lo que les comento. Así también podemos observar cómo estas se dan en las formas de litigación oral o en las formas en que se redactan las sentencias. Estos medios de persuasión. Considera que la concepción